Muy buenas tardes a todos ustedes nuevamente. Sean bienvenidos a esta jornada virtual de Ceneval con motivo del examen que probablemente estarán realizando nuestros potenciales egresar. El día de hoy llevaremos a cabo una charla muy interesante con respecto a lo que es derecho procesal activo, para lo cual quiero dar la más cordial de las bienvenidas al maestro Octavio Cachu Ortiz, quien es un destacado académico y desde luego un destacado profesional de esta rama del derecho. Muy buenas tardes, estimado maestro, sea ¿Qué usted tal? bienvenido. Muy buenas tardes, maestro, y buenas tardes a los alumnos. Gusto de Muy participar aquí bien, con pues usted. claro que sí, pues fíjese que quisiéramos iniciar esta charla con una pregunta que es muy interesante y que desde luego da inicio a muchas otras situaciones con respecto a lo que es el derecho administrativo y a otras vinculaciones que tiene este derecho administrativo con otras ramas o ciencias que pertenecen al derecho, ¿no? Y es precisamente preguntarle, ¿qué es el acto administrativo, estimado maestro, por favor? Bueno, mire, como lo hemos visto en clase, el acto administrativo es una manifestación unilateral de la voluntad del órgano administrativo que tiene por objeto o que tiene que ser competente, encaminada a crear, modificar, reconocer o extinguir derechos y obligaciones al particular. Una de las condiciones muy peculiares de esta definición es que, ¿por qué se le denomina una manifestación unilateral? Bueno, esto atiende a que el único competente para realizar precisamente estos actos administrativos es una autoridad de carácter administrativo. Voy a conjugar inclusive, o a lo mejor contestar parte de otras preguntas con lo que estamos platicando, pero ¿por qué la autoridad administrativa? Bueno, porque pues es la única que la ley le confiere facultades, competencia y vocación para realización de estos actos administrativos. ¿A través de qué? A través de órganos de la administración pública. Entonces, al hacer esta manifestación unilateral es cuando tiende a realizar actos tendientes a generarle derechos y obligaciones a los particulares. Entonces, esta definición la entendemos a que estos actos podrán comprender inclusive procedimientos administrativos. En clase siempre les digo a mis alumnos que todo procedimiento administrativo es un acto administrativo, pero no todos los actos administrativos son procedimientos administrativos. Excelente respuesta, estimado maestro, a esta pregunta. Sin lugar a dudas, nos deja un panorama todavía más amplio de lo que es esta parte fundamental del procedimiento, sobre todo con respecto a lo que es el acto administrativo, y preguntarte dentro de una forma más perpetuada precisamente esta cuestión del derecho administrativo y desde luego también a las formas en las que se regulan y desde luego también a las autoridades que regulan esta materia en México. Quisiera preguntarte, ¿quiénes son autoridades administrativas en México? Bueno, se va a entender como autoridades administrativas en México todas aquellas que emanan del poder ejecutivo. Estas comprenderán a todos esos órganos de la administración pública que por su competencia y naturaleza realizan estas actividades administrativas. Y dentro de estos órganos de la administración pública se van a comprender principalmente en tres grupos: los órganos de materia fiscal, los órganos en materia agraria y los órganos en materia administrativa. Para entender cada uno de ellos, nos vamos a atender a esa competencia que tienen dentro de sus materias. Órganos en materia fiscal, pues serán aquellos que tienen la característica de ser órganos recaudadores. Tenemos al Servicio de Administración Tributaria, IMSS, Infonavit, que estos, además de prestar servicios de carácter administrativo, como lo es seguridad social, como lo es la tributación, o Infonavit, como es el otorgar créditos de vivienda, también tienen áreas de recaudación, entonces se ven comprendidas dentro de órganos fiscales. También una de ellas que se comprende de esto por su competencia es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, antes llamado Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. De acuerdo a su ley orgánica, ellos resultan competentes para comprender y entender controversias de materia fiscal. Órganos agrarios, pues son todos que tienen que ver con materia agraria, el tribunal Superior Agrario, el Tribunal Unitario Agrario, el Archivo General, la Secretaría de Reforma Agraria, la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional, son órganos
de competencia agraria. Y órganos administrativos, pues son todos aquellos que por excepción se encuentran de este grupo, que es el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Profepa, Semarnat, la Profeco, sí, todos estos. Me estoy abocando a contemplar esto en materia administrativa federal porque pues tengo entendido que el Ceneval es de aplicación federal. Ya si hablamos en materia local, pues entonces estamos hablando de todas las, en materia administrativa, pues las que emanan del Poder Ejecutivo en el gobierno del Estado o en los municipios, pues también en materia administrativa. ¿Es cuál? Estimado maestro, es muy interesante lo que nos informa, desde luego también, pero ¿qué una adjetiva del derecho administrativo, sobre todo porque es la forma más práctica en la cual puede manifestar, desde luego, el derecho administrativo en muchas facetas, pero la parte adjetiva, por así lo siempre hemos tenido la idea de que es pues, la parte práctica, ¿no? De todas, no solamente del derecho administrativo. Y precisamente a propósito de esta situación, quiero preguntarte, ¿qué es un juicio contencioso administrativo, estimado maestro, por favor? Bueno, empezando por un concepto de contencioso. ¿Qué es lo contencioso? Bueno, lo contencioso va a ser una controversia que existe entre dos partes, ¿no? Es una contienda. Entonces, si hablamos de esa definición de contienda, pues entonces vamos a entender a esas etapas que se llevan a cabo para resolver contiendas que se presentan de entre partes. Si hablamos de un juicio contencioso administrativo, entonces se definirá como es la materia que se encarga de dirimir estas controversias, pero estas entre el Estado, Poder Ejecutivo y los particulares respecto a las distintas actividades administrativas que realizan y que finalmente deben de ser cuando se realiza una afectación al interés jurídico del particular. Existirá entonces, mediante un órgano jurisdiccional, la posibilidad de llevar a cabo estos procedimientos administrativos, contenciosos administrativos, perdón, y en las distintas modalidades bajo las reglas que una ley emitida específicamente para esto en materia federal de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, se contemplarán los distintos procedimientos administrativos que en ese órgano jurisdiccional de la competencia, que en este caso sería el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pueden resolverse dentro de la misma. Muchas gracias, estimado maestro, por la respuesta. Y desde luego preguntarte ya más a detalle con esta situación, ¿podrías indicarnos ante qué autoridades interpone un procedimiento administrativo? Bueno, aquí lo vamos a clasificar de dos partes. Primero, hay procedimientos administrativos que se llevan a cabo ante los propios órganos administrativos. Estos procedimientos administrativos se van a llevar a cabo por dos circunstancias, una que son de manera oficiosa y otra petición de parte. Como un primer ejemplo, de manera oficiosa, pues llevarían a cabo las actividades de inspección y vigilancia que los distintos órganos de la administración pública, en este caso federal, podrían realizar para establecer si un particular está cumpliendo con ciertos reglamentos en materia administrativa a los que se encuentra obligado a cumplir. Por dar un ejemplo, en la clase vemos mucho las inspecciones en materia de medio ambiente, ¿verdad? El órgano competente en este caso es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y esta realiza actividades de inspección a particulares sobre el cumplimiento de las normas que son de su competencia. En clase nosotros vemos siempre, por dar un ejemplo, materia de zona federal marítimo terrestre. Entonces, se inicia el procedimiento, llamamos un procedimiento se inicia a través de un procedimiento de inspección y estos pueden ser en vía ordinaria o extraordinaria las inspecciones que dan pie a verificar el cumplimiento, en este caso, de una ley federal de protección al ambiente y la ley federal de marítimo terrestre y de ambientes costeros, que requieren que un particular en el que se encuentre en posesión tenga la debida documentación a través de un título de concesión para poder tener esa posesión y cumplir con todos los requisitos, que también es un pago de derechos y sobre todo que ese título se encuentre vigente. Entonces, se inicia a través de esto. Si hablamos del concepto de procedimiento, que es una serie de pasos o etapas, bueno, en materia de inspección inicia con este. Posteriormente,
siguiendo todas sus etapas de darle la oportunidad y el derecho de garantía de audiencia al particular visitado, se lleva a un desahogo de pruebas, se lleva a un periodo de alegatos y luego se concluye con una resolución. Y es aquí cuando entra otra etapa de estos procedimientos administrativos que son de nuestra competencia y de nuestro interés, que son los recursos administrativos. Estos recursos administrativos, que me estoy adelantando a la siguiente pregunta, pero estos recursos administrativos son meramente etapas de autorregulación de las autoridades. ¿Por qué? Porque el recurso administrativo no viene a resolver una controversia entre quién tiene la legalidad o las razones y el particular a la autoridad. Lo que va a resolver es sobre la validez del acto administrativo que se está impugnando, que en este caso las únicas materias de impugnación serán resoluciones que ponen fin a un procedimiento, a una instancia o a un expediente. Entonces, en este momento es cuando se existe una afectación a la esfera jurídica del particular y tendrá la oportunidad de invocar ese recurso para que el superior jerárquico de la autoridad que emite esa resolución que pone fin a un expediente, a una instancia o un procedimiento, revise si cumplió y reunió todos los elementos de validez, ¿verdad? Que estos van desde el debido procedimiento o a elementos de validez subjetivos y en el caso particular en materia federal que se encuentran enumerados en el artículo 3 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Es en esta instancia cuando el particular se va a resolver sobre esa validez y decidirá el superior jerárquico si ese acto que se impugna mediante el recurso sí cumplió con todos los requisitos de validez, ¿verdad? Sí cumplió con el debido procedimiento y ratificará y reconocerá la validez del acto. Caso contrario, podrá entonces emitir una resolución que pueda revocar total o parcialmente el acto impugnado o en su momento solicitar que se deje sin efectos al órgano que emitió el acto para que se le dé el efecto retroactivo y esté en posibilidades de emitir un acto posterior, ¿verdad? Ahora, si hablamos de recursos en los que se puede, recursos administrativos en materia contenciosa, pues abarcamos a todos esos tipos de procedimientos que se llevan ante un órgano jurisdiccional mediante la interposición de juicios de su competencia. En este caso estaremos hablando del juicio de nulidad, que nuevamente lo que viene a resolver el juicio de nulidad es ya ante un órgano jurisdiccional si la autoridad que emitió el acto por el cual se interpone el juicio sí cumplió con esos requisitos, si el acto es válido o no es válido, ¿verdad? Que se pretende afectar al particular. Y ante esta circunstancia, pues, de acuerdo a la ley que rige la materia, que es la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, encontraremos por lo menos 3 tipos de juicios principales, que es el juicio que se lleva en la vía tradicional, el juicio que se lleva en la vía sumaria y el juicio que se lleva en línea. ¿Es cuánto? Muchísimas gracias por aclararnos el panorama, estimado maestro. Y bien, como usted mencionaba hace un par de instantes con respecto a esta situación de cómo poder llevar a cabo este tipo de procedimientos administrativos, quisiera ya preguntarle de manera más específica, ¿cómo se inicia un proceso administrativo? Bueno, un proceso administrativo, en este caso hablando de los procedimientos administrativos, siempre se van a iniciar a instancia de parte o oficiosamente. Esto siguiendo las reglas que marca el artículo 14 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, ¿verdad? Oficiosamente, bueno, de acuerdo a las competencias que tiene cada órgano administrativo de la Administración Pública Federal, tendrá bajo su haber el regular y ver el cumplimiento de esos ordenamientos administrativos, llámese reglamentos, llámese leyes en materia administrativa, y es a través de los distintos mecanismos que tienen a su alcance para poder realizar y comprobación del cumplimiento de estos reglamentos y ordenamientos en materia administrativa federal. Hablábamos del ejemplo de las posibilidades de llevar a cabo verificación. En materia fiscal, el Servicio de Administración Tributaria tiene atribuciones de fiscalización. Esto viene con un fundamento legal dentro de nuestra Constitución política que le permite realizar estas actividades de vigilancia, además de que existe una obligación de los particulares de tributar. Entonces, cuando se inicia oficiosamente es porque la autoridad tiene competencia para ese inicio. Cuando se inicia petición de partes, estamos hablando de cuando un particular
En la gran mayoría de los casos quiere que se le reconozca un derecho, o quiere que se le reconozca o se le engendre o se le otorgue un derecho para poder realizar una actividad que tiene vinculación en la administración pública. Por ejemplo, una concesión. Una concesión es una solicitud para sustituir en una obligación de regular o de administrar a la autoridad pública por un particular. Me explico un poco más. Si pido una concesión de zona federal, sabemos que las zonas federal marítimo terrestre, como todos, son bienes de la nación y estos se encuentran contemplados bajo ciertas reglas para que se otorgue su administración a distintos órganos administrativos federales. En este caso, la Secretaría de Medio Ambiente es el órgano competente para administrar la zona federal marítimo terrestre a través de un organismo más específico que es la Dirección de Zona Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros. Entonces, es a través de ese procedimiento en el que el particular le solicita y le requiere a la autoridad que se le otorgue un título de concesión para diferentes fines. Puede ser para fines de conservación y protección o para fines generales que van desde la construcción hasta la explotación de la zona federal. Lo mismo se puede aplicar a un pozo de agua que le compete con agua. Lo mismo se puede, viéndolo en transporte federal, lo mismo se le puede solicitar al SCT una licencia para transporte en carreteras federales. A nivel local, desde un permiso para un taxi o desde un permiso para explotar, o van también a través de procedimientos para una licencia de construcción, un registro de una propiedad. Todos estos son a instancia de parte que llevan a cabo ciertas etapas para que concluyen en la emisión de una resolución, ya sea para modificar, nulificar, extinguir o transferir unos derechos y obligaciones. Muchas gracias, maestro, por sus comentarios, desde luego también por aclararnos un poco más este panorama. Y quisiera preguntarle cuáles son los recursos que se pueden interponer durante y después de un proceso administrativo. Ok. Durante el procedimiento administrativo, en las etapas que se llevan a cabo, no es factible interponer ningún recurso. Los recursos administrativos se encuentran contemplados única y exclusivamente para resoluciones en contra de resoluciones que ponen fin a un expediente o una instancia o un procedimiento. Y será hasta entonces porque se va a entender que se finaliza y se concluye ese procedimiento administrativo con la emisión de una resolución que precisamente puede afectar la esfera jurídica del particular a quien se le vinculó, se llevó a cabo ese procedimiento. Los recursos administrativos en materia federal con más frecuencia se interponen son los recursos de revisión y de revocación. En materia fiscal, el recurso procedente es el recurso de revocación. En materia de responsabilidad de servidores públicos, el recurso procedente es el de revocación. Y en materia de procedimientos administrativos federales es el recurso de revisión. Perfecto, maestro. Muchísimas gracias. ¿Le parece a usted bien si aperturamos un espacio de preguntas y respuestas de nuestros estudiantes? Sí, claro. Nada más quiero hacer un comentario. Yo preparé un documento. Desde luego, los que gusten. Precisamente pensando en las preguntas que posiblemente podrían venir en su examen Ceneval. Y estas, sí, digo, haciéndolo en un carácter que va más encaminado al contencioso federal y a la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Y este documento lo preparé con una serie de preguntas que yo hago en mi examen ordinario que tienen que ver única y exclusivamente con la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Trae su pregunta y su respuesta. Y pues lo pongo junto con las preguntas que ahorita estuvimos aquí comentando, pues los pongo a su disposición para que se les distribuya a los próximos a sustentar su examen y pues tengan un poquito más de soporte para lo que se viene, ¿no? Claro que sí, maestro. Pues si gusta, podríamos ahí tocar algunas preguntas o hacer que usted pueda hacer algunos comentarios al respecto. Claro. Y concluyendo, aperturamos este espacio que había comentado anteriormente. Claro que sí. Muchas gracias, maestro. Claro. Está usted en el uso de la voz. Pues sí, miren, nada más a ver si tienen preguntas, pero miren, yo les quería comentar, por ejemplo, todas las preguntas que yo tengo son encaminadas.
La Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo establece que en materia de aplicación y de supletoriedad de leyes se aplicará el Código Federal de Procedimientos Civiles para aquellas situaciones en las que no se encuentren específicamente resueltas dentro del procedimiento. Esto atiende mayormente a que en materia del desahogo de pruebas no viene, y si ustedes dan la lectura a la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, no viene situaciones como la manera en que se van a valorar las pruebas, qué valoración hay de cada una de las pruebas, el desahogo de las pruebas, no establece reglas para el desahogo de la prueba pericial o la prueba confesional, perdón, la prueba testimonial. Una de las restricciones que establece la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo es que no se puede llevar a cabo el desahogo de la prueba confesional de las autoridades por medio de pliego de posiciones, mas sin embargo se podrá llevar a cabo a través del informe de autoridad, ¿verdad? Establece condiciones, por ejemplo, en artículo 3 sobre quiénes pueden intervenir en el juicio o de cómo se denominan las partes que intervienen en el juicio. A diferencia de otras materias, en el contencioso administrativo federal se define al demandante como la persona que acude a la interposición del recurso, ¿sí? La parte demandada será la autoridad o también se entenderá el tercero interesado, aquel que le vaya a afectar, y se entiende por tal aquel que le afecte la resolución que se puede emitir dentro del juicio contencioso administrativo, ¿verdad? No sé si quieren que sigan hablando, me espero a preguntas específicas sobre el procedimiento contencioso administrativo. Pues maestro, si gusta podemos empezar bueno, continuamos con sus comentarios ¿Okay? y si surge alguna duda, informo a la audiencia que lo haga como tradicionalmente lo hemos venido haciendo a través del chat para que yo se las haga llegar al maestro Octavio Cacho Ortiz y en su momento pues pueda hacer la aclaración a esta duda. ¿Le parece, maestro? Perfecto. Bueno, pues continuando con la Perfecto. charla, el artículo 3 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo establece que el particular que acuda a la interposición de un juicio de nulidad en contra de resoluciones emitidas por las autoridades administrativas federales, ¿verdad? Y obviamente fiscal federal tendrá un término de 30 días para la interposición del recurso. Este plazo será o transcurrirá al día siguiente al que surta efectos la notificación de esta resolución que se pretende impugnar. Establece también como requisito, entre otros, que todas las promociones que se presenten ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Justicia Administrativa, ya es la costumbre de como se llamaba antes, tendrá que contener la firma autógrafa o la firma electrónica avanzada. También establece que el escrito inicial de la demanda de juicio de nulidad tendrá que contener el nombre completo de quien lo interpone, si es una persona que esté interponiendo el recurso por representación, pues obviamente tendrá que acompañar y acreditar su personalidad mediante poder notarial o mediante obviamente el acta constitutiva si estamos hablando de una persona moral en donde se le dé su facultad para poder comparecer a juicio. El escrito deberá de contener el domicilio, si es en materia fiscal deberá contener el RFC del promovente, además de un domicilio de correo electrónico. Esto es sí con independencia si se opta por llevar el juicio en línea. Con las reformas que se llevaron a cabo en materia del contencioso administrativo federal, se establece esta condición del correo electrónico porque ya en materia de notificaciones es un requisito ya que el actuario envía un correo electrónico donde se le está notificando la pronta o la próxima publicación del acuerdo emitido dentro del procedimiento. Esto con el ánimo de agilizar los procedimientos porque en la anterior a esto existía la condición en el que los actuarios estaban rebasados con el cúmulo de trabajo que tenían y en ocasiones se acumulaban las notificaciones dentro de un solo expediente y cuando hasta que había oportunidad de que acudiera el interesado o aquellos autorizados para imponerse de los autos, que por lo regular eran los abogados que se designaban dentro del expediente o se autorizaban en términos del artículo 5 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, es cuando se le hace la notificación del cúmulo de notificaciones. Entonces, muchas veces estas podían ser desde la notificación de una admisión de prueba hasta la fecha del desahogo de prueba y hasta muchas otras, ¿no? Contestación de demanda
y se acumulaban, entonces ponían una condición de retrasar los procedimientos y existía esa acumulación. Ahora no, ahora con el domicilio se les manda el aviso y la misma ley establece que una vez mandado el aviso y hecha la publicación en el término que marca la ley, se entenderá por legalmente notificada la parte. Y esto es tanto para la autoridad, que es la demandada, como al particular. Entonces, esa es la razón por la que ahorita se establece como requisito que se señale un correo electrónico para recibir notificaciones. ¿Okay? Volviendo con el escrito de demanda, debe de contener, obviamente, la mención de la resolución que se impugna, debe de acompañarse esa resolución que se impugna, o en caso de que no se cuente con ella, debe de señalarse en qué expediente se encuentra esa resolución. Deben de anexarse las constancias de notificación, salvo en las condiciones en las que no se tenga acceso a la constancia, entonces se entenderá que el particular deberá expresar cuándo tuvo conocimiento de la resolución impugnada, y en estos términos, al emplazar a la autoridad demandada, en este caso, se le requerirá que remita esas constancias para comprobar si esa notificación se llevó a cabo en términos de ley, o si no se llevó a cabo, se tomará en cuenta la fecha en que el particular promovente del juicio se dio por enterado del juicio, de la demanda, perdón, de la resolución que se impugna, perdón. También así establece que, admitida la demanda, el artículo 19 establece que se le dará a la autoridad un término de 30 días para la contestación de la demanda. Esto es en el sistema tradicional que se lleva a cabo. También establece una posibilidad de ampliación de la demanda. Existen reglas específicas para poder ampliar la demanda, siempre y cuando la autoridad conteste en ese plazo de 30 días, se establezcan hechos nuevos, o precisamente cuando se alegue una notificación que no se lleva a cabo de manera legal, se le dará vista a la actora para que ésta esté en posibilidad de ampliar esa demanda. Contará con un término de 10 días el demandante para la ampliación de la demanda. Precisamente ampliada la demanda, se le dará un término igual a la autoridad demandada para que conteste esa ampliación de demanda. ¿Ok? Ahora bien, hablando sobre los recursos que se pueden interponer dentro del juicio contencioso administrativo serán dos: el recurso de reclamación y el de recurso de revisión. Pero aquí hago un paréntesis y espero no confundirlos en este aspecto. Existe el recurso de revocación de acuerdo al Código Federal de Procedimientos Civiles, y hay reglas específicas para este recurso. Existe una controversia ahorita en cuanto a la admisibilidad de ese recurso en el contencioso, que si nos apegamos a la regla de la supletoriedad de leyes, sí debería de contemplarlo, mas sin embargo no es una circunstancia cotidiana dentro del juicio contencioso. Me ha tocado casos en los que se interpone y inicialmente no le dan entrada, pero hasta que no se va uno al juicio de amparo es cuando resuelven adecuadamente sobre esos recursos. Pero bueno, hablando generalmente en lo que corresponde a la normatividad, la ley solamente contempla dos recursos: el de reclamación y el de revisión, ¿verdad? Ahora bien, el término para la interposición, el término para que las partes aleguen en términos del 47 será de 5 días. Una vez desahogada la etapa de pruebas y cerrada la etapa de pruebas, contará con 5 días para formular alegato a las partes, ¿verdad? Obviamente esto será en razón de la notificación de cada uno de ellos. De nuevo, aquí viene a contemplarse la eficiencia de la modificación que se hizo a la ley en cuanto a la forma de llevar a cabo las notificaciones, porque una vez que se emite el acuerdo donde se abre el término para alegatos, se le envía el correo electrónico de aviso a las partes, y la autoridad ya debe de dar sobre la publicación que realice el actuario de cuándo emitió el acuerdo y saque la constancia, y se da a partir de allí cuando se den los cómputos para cuándo surte efecto la notificación y cuándo empieza a correr los términos a la autoridad demandada y al demandante para la presentación de sus alegatos. ¿Ok? Ahora bien, una vez cerrada la etapa de alegatos, la autoridad, en este caso el magistrado
el magistrado ponente podrá, magistrado instructor, podrá y deberá de emitir su resolución dentro de los 45 días posteriores al cierre de la etapa de instrucción. Existen condiciones en las que se le podrá incitar a este magistrado para que emita su resolución si se excede de este término, ¿verdad? Se le llama excitativa para que lo realice. Y el mismo código contempla su reglamentación para llevar a cabo y compeler al magistrado instructor para que realice la emisión del fallo. ¿Ok? Ahora bien, hablando de los dos juicios que se encuentran dentro del mismo contencioso, existe el juicio sumario, que es en razón de la cuantía, y el juicio en línea. El juicio en línea tiene sus reglas específicas, pero más que nada, esto tiende a darle la posibilidad, como ahorita lo estamos sufriendo con este parálisis que hay judicial en materia federal y local, en darle la facilidad de llevar a cabo los procedimientos en línea, pero específicamente porque permite a quien lo promueva apegarse al mismo, siempre salvaguardando el interés del particular. Esto es, que será optativa llevar a cabo el juicio en línea, pero no así para la autoridad demandada. Si un particular, llámese persona física o moral, opta por llevar el juicio en línea, obliga a la autoridad a que se lleve el juicio en línea. La única razón en la que no puede afectarse el derecho es del tercero interesado dentro del juicio. ¿Por qué? Porque precisamente no se le puede obligar a que lleve el juicio en línea. Si éste opta por llevar el juicio en la vía tradicional, entonces se llevará a cabo los mecanismos para que se le permita al tercero interesado llevar el juicio. Dice aquí Jennifer Espinosa no pertenece a la Universidad Autónoma. Si se le permite ingresar. A ver, maestro. A ver, no, a mí no me aparece la Aquí notificación. me aparece. No sé si a usted le Sí, me aparece aparezca. una notificación, dice Jennifer Espinosa no pertenece a la Universidad Autónoma de Baja California, rechazar o permitir. Puede ser que esté entrando con otro correo. Lo, sí, solamente. Lo dejo a consideración suya, Lo maestro. permitimos, digo, Porque yo no tengo aquí la no notificación. puede nada afectar, ¿no? Entonces, continuando con esta condición, Ah, el juicio en línea pues trae términos más cortos y sobre todo porque permite que a través de esa comunicación se lleve a cabo el juicio. Existen reglas, obviamente, muy específicas para llevar a cabo el juicio en línea, como la firma electrónica avanzada, se tiene que registrar, tiene que haber una responsabilidad del correo en donde se emitan estas notificaciones por parte del particular que inste por llevar a cabo el juicio de esta forma. Los términos son más cortos en cuanto a las distintas etapas que se llevan del procedimiento, pero sí es una situación que tiende a facilitar el acceso a la justicia administrativa, ¿verdad? Ahora bien, hablando del contencioso administrativo, del juicio sumario. El juicio sumario también tiene sus condiciones peculiares que atienden al monto de salarios que puedan llevarse a cabo, ¿verdad? Aquí seguimos hablando de un término que no se ha reformado, salarios mínimos. Ahorita ya sabemos que estamos hablando de UMAS, pero en materia de Constitución Federal se sigue contemplando salarios mínimos. Y esto atiende a condiciones que tienen que ver con las cuantías, que estos son 15 veces el salario mínimo multiplicado a un año. Entonces se tiene que sacar primero el monto del salario mínimo, multiplicarlo por 15 y luego por 365 días. Y eso dará el monto que podría ser el máximo tope que para la competencia o para llevar a cabo el juicio en vía sumaria. Ahora bien, no le establece la obligación al particular de saber él las cuantías que corresponden, porque pues sería muy difícil. Si establece reglas en el sumario de a qué cantidades comprenderán ese monto o cuáles se apegarán a ser contempladas para estimar el monto, pero no establece esa obligación. Más bien, esto es para establecer una guía o una condición en el que la sala que conozca del juicio, si al realizar la operación aritmética el monto no rebasa la cantidad que establece
el párrafo del que regula el contencioso en su juicio sumario, pueda cambiar la vía y llevarlo a cabo en vía sumaria, obviamente con la debida notificación del particular que se encuentre. Y por eso mismo establece el mismo término para la interposición de este juicio, porque no puedes vulnerar el derecho del particular a saber si la cuantía cabe dentro del sumario o se puede llevar en la vía ordinaria o tradicional, y le da el mismo término de los 30 días para que pueda interponer el juicio contencioso administrativo, ya sea en la vía sumaria o en la vía ordinaria. Ya definirá la autoridad si es que el particular no lo define de esa forma, quien determine a qué vía podrá corresponder. No ocurre así con el juicio en línea. Como repito, el juicio en línea será optativo para que el que acude al juicio de nulidad, en este caso el demandante. No sé si quieran interrumpir, hacer alguna serie de preguntas o si quieren que continuemos con la charla en estos términos. Maestro, si gusta, contestamos una pregunta que nos acaban de A realizar ver, sí, respecto. sí. Pregunta Josué Mejía, bueno, disculpe, Lick, en el momento en que se presente en línea, ¿cómo se basa el juzgador para considerar que las pruebas ofrecidas sean verídicas o seguirá la suerte de quien ofrezca? Deberá probarlo. No sé si la pregunta Bueno, se haya planteado bien. bueno, en el ofrecimiento de pruebas, obviamente, estas tendrán que entrar de forma digital y se comprobará a través de los informes que rinda la autoridad. La autoridad, al contestar su demanda, se supone que tú tienes que anexar la documentación y esta se entenderá, obviamente, en las reglas que se siguen. Por eso es la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, porque pues ahí comprende documentales públicas, documentales privadas, y atendiendo a esto será la valoración. Obviamente, también la autoridad, hay materia para impugnación de esos documentos, impugnación de pruebas, y la autoridad también corroborará o impugnará en su ofrecimiento de pruebas o cuando se le dé vista con las pruebas ofrecidas por la parte, tendrá la oportunidad de objetar o reegullir de falsos esos documentos presentados por el particular. Y entonces sí, se tendrá a valorar si estos documentos, estamos a una condición en la que si es un documento privado, pues se establecerá una condición de poder rehuir de falso u objetar la validez o el alcance probatorio de ese documento. Si estamos hablando de documental pública, pues obviamente estas no son objetables ni rehuibles de falsas. Entonces, ahí estamos al tipo de valoración que le corresponda por documento, pero en efecto, se va a establecer una valoración de estas pruebas atendiendo a la forma en que se ofrecen, qué tipo de documentos se ofrecen y obviamente de que las partes oferentes, en su caso, cuando se le dé vista con la prueba, pues tengan la oportunidad de objetarlas, ¿verdad? Muchas gracias, estimado maestro. Pregunta Jesús Manuel Espinosa Saldaña. ¿Sería tan amable de explicar el juicio exclusivo de fondo, o al menos la cuantía si no hay tiempo? El juicio exclusivo de fondo atiende solamente contra resoluciones en materia fiscal y tiene que ver con resoluciones que ya sean emitidas y solamente se van a abocar a ciertos puntos de esa resolución. No cabrá ningún otro tipo de alegato más que sobre la resolución que tenga que ver sobre la resolución en materia fiscal. Perfecto, maestro. ¿Alguna otra pregunta que quiera hacer nuestra audiencia al maestro Octavio? Mm, Me parece que no, maestro. Bueno, ¿Quiere continuar con algunos comentarios? Y al pues, final pues vemos no, si hay alguna otra duda. finalmente, pues es ponerles a la vista esta serie de preguntas y respuestas, complementarlo con las preguntas que previamente ya discutimos y que aquí ya están contempladas y contestadas, y enviárselo por correo electrónico para que se les haga llegar a ellos. Y también igual me pongo a sus órdenes en el correo institucional para cualquier pregunta que ahorita por el momento no hayan tenido, pues que se les llegue a dificultar en el estudio de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, pues me la hagan saber y con gusto se las voy a contestar. Perfecto, maestro. Pues dada esta circunstancia, pues no nos queda más que despedir a nuestro ponente del día de hoy, al maestro Octavio Cacho Ortiz, a quien agradecemos infinitamente.
y a nombre de la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea, directora de nuestra facultad, agradecerle infinitamente todo el esfuerzo que ha tenido y sobre todo compartir con nuestros estudiantes sus conocimientos, su experiencia y su experticia en esta materia que es el derecho procesal administrativo y el derecho administrativo en general. No me queda más que agradecer a todos los estudiantes su participación y su asistencia a esta jornada virtual para el Ceneval y pues decirles que nos estamos saludando después. Muchas gracias a todos, que pasen Gracias. excelente tarde. Hasta Igualmente, luego. gracias por la invitación. Buenas tardes.